Han pasado justamente 2 días desde las elecciones primarias. Muchas dudas de lo que pasó. Lo que iba a ser las elecciones más transparentes por el hecho de que se invirtió tanto dinero, invertimos tanto dinero los hondureños, y por malas decisiones, lamentablemente, fue empañado por esta situación del transporte. Estas cosas no deben de volver a darse en ningún proceso. No se sabe si hubo mala intención, ignorancia, falta de controles, pero esa decisión la tiene que tomar justamente el Ministerio Público, deducir responsabilidades. Iniciamos este programa y compartimos con ustedes este audio que está circulando entre la funcionaria responsable del transporte, del contrato, porque en el contrato hay que ser, y la muchacha insiste, y esto es bien importante, se contrataron furgones y camiones. El problema es quién autorizó los famosos buses rapiditos. Pero hay algo interesante también dentro del audio, que dice el transportista. No habían papeletas. Las imprentas también fallaron. Y no nos centremos solamente en el transporte. Centrémonos también en que se investigue por qué no había papeletas impresas. Porque parte del atraso era eso. Y eso sí es más grave. Eso es más grave. Antes de iniciar con nuestras invitadas, vamos a presentarles a ustedes este audio que se ha filtrado entre la responsable del transporte y el contratista del transporte el día 9 de marzo, que generó un caos, cosa nunca vista. Maletas electorales que llegaron a las 8, 9 de la noche a los centros electorales. Escuchemos y veamos. Don Carlos, disculpe, sí, es que no estaba, ¿cómo se llama? En un lugar que no hay señal. Dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué no me reportó usted? Bueno, sería mi número, pues, si no le habían solventado la gente de transporte. Ok, mire, nosotros hemos estado manejando la situación a nivel de proyecto de transporte, ¿verdad? Hemos estado en coordinación con el ingeniero Ramos y hemos estado en coordinación con el coronel Fuentes de las Fuerzas Armadas. La situación que se está dando realmente no es atribuible a nosotros, ni siquiera en el sentido del cambio de unidad. Claro, porque la cantidad... cumpliendo y nosotros no contratamos buses de ruta, contratamos camiones. Mire, permítame. La cantidad de unidades, el bus, la unidad, el servicio público es un medio de transporte. Entonces, la cantidad de kits y maletas se midió, se hizo una prueba en el CLE y se aprobó. Eso no es desconocido, eso yo no me lo saqué de la manga. Las unidades están desde el día de ayer a inicios de la mañana. ¿Quién autorizó ese cambio de los camiones a los buses? Eso lo autorizó las Fuerzas Armadas y lo autorizaron la gente del proyecto de transporte. ¿Verdad? La situación, Jocelyn, es más atribuible al CNE porque nos han salido con el cronograma de actividades. Yo entiendo los atrasos que pudimos tener, don Carlos. Mire, yo me vine hoy a las 4 de la mañana de ahí de Info y ahí habían alrededor de 60 unidades. Yo le puedo mandar videos, le puedo mandar fotos. Mándemelo. ¿Verdad? Y le puedo mandar que no estaba maquilado. Bueno, todavía están maquilando algunas rutas todavía, ¿no? Las maquilas nosotros tenemos otro reporte, pero ustedes tenían... Mire, mi pregunta, como le digo, vuelvo y le repito, no es lo del despacho, no es... Mi pregunta es ¿por qué el incumplimiento si se le está contratando por camiones y usted por qué no lo reportó por un correo electrónico o tiene el soporte de que usted lo reportó al proyecto de transporte? A los Sí, claro que sí. Mire. Porque sabe que eso una aplicación de garantía de incumplimiento, ¿verdad? Del contrato. Porque me está dando algo que no contraté. No, pero dígame algo. Cuando usted me dice incumplimiento, ¿le estoy incumpliendo con la cantidad de unidades? No, es que no contratamos buses, don Carlos, contratamos camiones para
para el tiempo, por la cuestión del tiempo de despacho, pues. ¿En qué lugar del pliego dice buses? ¿O en qué lugar usted nos notifica como institución de que no va a poder cumplir con camiones y nos va a dar buses? ¿Y en qué momento el CNE acepta esta disposición? Bueno, mire, ustedes, bueno, no sé cómo lo van a tomar. Yo, como le digo, yo tengo mi respaldo en ese sentido, por un lado. Por otro lado, solamente estamos hablando que eran 40 unidades para la distribución a los centros de votación del Distrito Central, y ahí le voy a mandar el reporte al final cuántas unidades tuvieron, ¿va? Entonces hay un montón de cosas que nosotros no las hemos no las hemos reportado, que se dieron el día de ayer precisamente porque se dieron. Vaya, por ejemplo, la responsabilidad mía es llegar a la cabecera departamental y de la cabecera departamental a los municipios. Con el tipo de transporte que se le contrató, don Carlos. Yo no le digo que no solucionó ni nada. Yo le estoy pidiendo como una explicación del por qué no nos dieron el tipo de transporte por el cual fue contratado, pues, y por qué no lo reportaron en su momento. No, está bien, quizás planchamos en no reportarlo, pero son 40 unidades, al final son más para las que nosotros pusimos, pero bueno. Bueno, no entonces tal vez nos mande un correo con ese reporte, por favor, porque me lo están pidiendo las autoridades, y usted sabe de que esto es un tema bastante delicado y se están poniendo en juego demasiadas cosas para que podamos tener un error de esos. Entonces, por favor, espero el correo electrónico y las fotografías de evidencia, ¿qué es lo que usted entregó? Mire, quedemos claros en algo. Incluso yo no he querido ni siquiera hablar del tema, pero yo no voy a hacer. No, yo no he querido, porque al final yo no voy a entrar en una situación de conflicto y irme en contra de lo que yo siento que puedo decir. Están fallando en esta cuestión, porque tampoco se trata de eso, puede dejar quedar mal a nadie, ¿va? Pero tampoco voy a aceptar. Yo no quiero hacer quedar mal a nadie, simplemente y sencillamente nosotros como administradores del contrato, la unidad de compras y contrataciones electorales, estamos en la obligación de darle seguimiento a los procesos y también de ver y verificar la calidad de que nos estén dando lo por el cual se le fue contratado, por lo cual usted va a firmar un contrato. Entonces, que nos den las unidades que se le solicitó, que nos den el tipo de camión por el cual se le contrató. ¿Verdad? Aquí yo no quiero poner mal a nadie. Aquí yo lo que quiero es de que usted nos dé una explicación el por qué no nos cumplió con lo que se le fue contratado. Y lo hagamos por escrito, por favor. Gracias. Bueno, ese audio anda circulando y nosotros consideramos muy oportuno. Desconocemos realmente a las dos personas, pero pone en manifiesto que hubo un incumplimiento al contrato. El Ministerio Público ha anunciado que en las últimas horas van a llegar y que se van a presentar varios militares y varios funcionarios sobre este tema. Está aquí con nosotros la abogada Selma Estrada, y también por la vía telefónica que la diputada María Antonieta pues ha sido víctima del tráfico matutino aquí en Tegucigalpa, que es algo terrible, terrible, terrible. Gracias, abogada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, licenciada Calderón, por invitarme, y es un gusto estar y participar, y buenos días al pueblo de Honduras a nivel internacional también. Diputada, buen día. Un saludo cordial al pueblo hondureño, a usted, Emma, por la invitación, y a la abogada Selma. Será un placer conversar esta mañana con usted, y como bien lo dijo en su introducción, soy víctima del tráfico. Espero llegar pronto. Sí. Ahora, yo creo que ustedes son muy conocedoras, usted del Partido Liberal, María Antonieta, pues ella va de vicecandidata a designada por el Partido Nacional. Usted conoce bien el Partido Liberal. Ahora tienen un gran reto. Yo creo que ahora, aparte de que hay cambio de autoridades dentro de las instituciones, dentro de ambas instituciones, no se sabe porque todavía el resultado no está. Pero sí, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, hay cambio de autoridades, hay muchos retos de unidad. Ya todos los precandidatos han dicho que se van a sumar en el caso a Salvador Narrala, que es la persona pues que se está favoreciendo con los resultados. Y recordemos, oficialmente va a ser hasta el 8 de abril. Pero hay una tendencia que es irreversible, abogada. Bueno, yo creo que es interesante lo que ha pasado.
Y eso repercute a la hora de la unidad también, ¿verdad? Porque no todo el mundo queda muy contento con los resultados después de estas barreras que hemos tenido. Pero yo creo que la base principal de todo esto va a ser el resultado de las investigaciones que se hagan y ojalá se llegue a castigar a la persona. Eso va a reflejar también, yo preguntaba, ¿y qué pasó con nosotros los partidos políticos? ¿Dónde estaban también las autoridades para poder reclamar y estar al frente y exigiendo qué pasó aquí y ver también cómo se solventaba el problema? Siento un momento dado de la espera que uno no tenía a quién acudir. Y en el sentido, a través de los medios lógicos, que fue lo que facilitó que se pudiese llegar a tomar una decisión por la presión, ya sea de la sociedad en sí, pero también por la presión a través de los medios. Y ahora queda, el paso se ha dado, ya los tres movimientos del Partido Liberal ya se han prestado a sumarse al movimiento ganador y esperamos la capacidad que debe de existir, y no lo dudo, de Salvador Narrala junto con su equipo, que no es fácil abrir puertas, pero aquí lo más importante es la unidad, entenderse. No todo el mundo va a quedar donde quería, pero esa oportunidad es válida como partido y por Honduras también ante una situación que tenemos grave de este gobierno. Sí. Diputada, hay algo interesante en el Partido Nacional. Hemos visto un poco de prudencia porque, por ejemplo, Papi a la Orden hasta ayer en la noche emitió un mensaje que obviamente pide que se esclarezca lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral. Pero todavía los precandidatos del Partido Nacional no han hecho público, no sé si lo han hecho en privado, ¿verdad?, pero no han hecho público realmente ese reconocimiento a ese triunfo bastante arrollador, porque hay que verlo. Tanto Salvador Narrala, Rixi Moncada, Papi a la Orden, la ventaja es bastante amplia. ¿Qué está pasando dentro del Partido Nacional? Bueno, para empezar, en lo ocurrido el domingo, que es una fiesta cívica que nos sabió al pueblo hondureño muy amargo en algunas ciudades del país, específicamente acentuado aún más en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En el Distrito Central fuimos víctimas de una traición evidente a la patria y una puñalada a la democracia, que también me sumo al reclamo generalizado del pueblo hondureño como una ciudadana más, que se vio también afectada en su derecho de ir a votar tardío, pero votó por la falta de maletas electorales en su centro de votación, y eso también elevó el reclamo de que se informe a la nación el tema de que quiénes son los responsables, porque estamos acostumbrados a ver procesos electorales imperfectos. Siempre falta la tinta, falta un documento, por X motivo. Pero lo que sucedió el domingo fue evidente que estaban tratando de darle un golpe a la democracia, y lo que vimos por parte de las Fuerzas Armadas. Y me voy a atrever a irme un poco más allá, porque esto es producto de muchos hechos que no hemos visto en contexto. Y esto preocupa de cara a las generales. Claro, los resultados para los partidos políticos y aquellos candidatos que venían repuntando en las encuestas fue evidente y materializado en las urnas. Sin embargo, ¿de qué sirve que los candidatos estén ahorita repuntando en las votaciones si tenemos un sistema debilísimo que preocupa de cara a las generales? ¿Qué va a pasar si ya perdieron la vergüenza? Esto lo que pasó el domingo enciende las alarmas de lo que podría pasar de cara a las generales, que uno ya no lo espera. Este fue un plan, diputada. ¿Ustedes tienen algún tipo de información o algún tipo de sospecha? ¿Fue un plan planificado? Pues mira, nosotros hemos analizado cada detalle, qué fue lo que ha venido sucediendo, de quién es la responsabilidad. No somos gente investigativa, eso se lo dejamos a las autoridades, pero son hechos notorios. Son hechos notorios que a simple vista y cualquier hondureño puede decir, esto fue un boicot
al proceso interno y primario electoral. Esto es un atentado a la democracia, esto es un atentado a los derechos de los ciudadanos, esto es evidente. Y el que no le ponga, lo que, como lo dice el jefe del Estado Mayor Conjunto, verlo como un pequeño impasse es una falta aún todavía de respeto cuando ellos tienen la obligatoriedad de custodiar y llevarlos a los centros de votación. Ahora pregunto yo, y lo dejo en el aire, ¿acaso los centros de votación quedan en las calles para que los militares novatos, por primera vez enfrentando un proceso interno electoral, no lo hayan conducido, no lo hayan custodiado a su centro de votación? Usted acaba de poner un audio al inicio del programa. El audio dice, el transportista que recibió instrucciones, ¿de quién? El pueblo hondureño tiene derecho a conocer, por eso nosotros nos celebramos como Partido Nacional. Nosotros nos preocupamos, porque al final tenemos una causa y es la defensa de la democracia. No van a gloriarnos de los resultados, sino que al final sabíamos que iba a salir un ganador. Pero al final de todo esto es la democracia la que está en peligro. No podemos celebrar absolutamente nada, más bien preocuparnos qué está pensando Libre en hacer para este 30 de noviembre y hacer que su candidata, la secretaria de Seguridad actual, que salió favorecida arrolladoramente, que es lo que ellos venían postulándose un tiempo atrás, a través de la amenaza, de la coacción, a través de la imposición. Porque podemos ver a lo largo del proceso cómo la gente se quejaba, gente lloraba que lo habían mandado a votar a la urna de ellos. ¿Y dónde está el fiscal que dijo y que salió airoso en una conferencia de prensa diciendo que iba a investigar todos aquellos que estuvieran dilatando o coaccionando o atentando contra la democracia? Tuvo beligerancia con una llamada de alta figura, pero aquí el pueblo hondureño es cuando ocupa del Ministerio Público, cuando se ve afectado, porque no se había afectado una persona, se había afectado muchas, o sea, el colectivo. Y más allá de incluso eso, en unas escuelas no llegaron las urnas. En unas escuelas nunca llegaron las urnas. 13 centros de votación no llegaron las urnas. Le privaron el derecho al voto a estas personas que tenían asignado su centro de votación. Usted abogada Selma, ¿usted confía en que el Ministerio Público va a hacer un trabajo eficiente en este caso? Mire, porque al final, en estos momentos, lo que queremos son respuestas. Yo quisiera, todo el comentario que ha hecho la abogada Mejía, estar de acuerdo con ella. Yo creo que esta planificación para este desastre no es desde ahorita. Recuerde usted como diputada Mejía que no se aprobó todos los atrasos que han tenido para darle el presupuesto al CNE, en primer lugar. En segundo lugar, siento que los tres concejales o, ¿cómo le llaman? Concejales del CNE, no había unidad. Si usted mira cuando habla la señora López y expresa lo que está pasando, entra el señor Ochoa como a desmentirla de que la culpa no era solo de los militares, sino que era porque había contratado a la empresa esta. Desde ese momento, cuando no hay unidad, cuando envías un mensaje de ese tipo a la población, que estamos enojados, frustrados por lo que está pasando, creo que también eso viene a contribuir. Y lo que usted me preguntaba, si se puso mucha denuncia contra Redondo, la abogada Maribel Espinosa se quejó ante el Ministerio Público por todas las atrocidades que estaba cometiendo Redondo. Hablando de presupuesto, no hubo ninguna reacción de parte del fiscal. Sin embargo, pues salió antes de las elecciones a decir que iba a hacer lo que tenía que hacer en el caso que se suscitaran cualquier tipo de problemas que se podían convertir en un delito. Y las medidas que tomaron ayer son buenas, hay que verlo y hay que esperar los resultados. Ahora con este audio que sale, yo creo que para qué más, si la responsabilidad se la dan a un coronel apellido Fuentes, entonces ese es el que tiene toda la respuesta requerida. ¿Quién le ordenó a él que hiciese lo que se hizo, que al final nos dejara, porque digo nos dejara,
porque nos tocó votar en la Facultad de Medicina. ¿A qué horas votó usted? Voté a las 20 para las 8, pero estábamos desde las 7 de la mañana. Estuvimos todo el día y a esperar, fueron más de 12, 14 horas. Pero a mí yo quiero felicitar a todas las personas que esperamos hasta el momento propicio cuando llegaron las urnas, y especialmente a los de tercera edad, con bastones, con todo. Doña Nani Flores llegó desde las 7 y se fue hasta las 6 de la tarde un ratito y después regresó, porque la gente presionamos a quien fuese para que esas urnas llegaran al lugar respectivo. Y yo creo que ahora, ¿qué va a pasar con estos concejales, diputada María Antonieta? Bueno, primero, también me sumo a las felicitaciones que hizo la abogada al pueblo hondureño, ese pueblo que con valentía no se dejó amedrentar por las maniobras implementadas de algunos intereses, de algunos malos ciudadanos y malos hijos de la patria. Lo segundo es que, ¿qué va a pasar con los concejales? Primero, tenemos que saber de la investigación, queremos escuchar un reporte sobre lo sucedido, no hemos tenido esa oportunidad. Estamos esperando que termine todo el proceso porque estamos en escrutinio, estamos viendo el tema de las actas puedan llegar a su lugar de destino y no vayan a perderse en el camino o vayan a agarrar ruta para perderse, y luego no tener cómo computar el escrutinio especial de aquellas actas que no fueron articuladas con el biométrico, porque ahí es donde se fraguó el fraude. Lo hemos venido repitiendo y lo denunciamos. El biométrico, si ustedes se pueden ver conforme a los resultados subidos en el CNE, en el portal, ustedes miren a la candidata del Partido Libertad y Refundación que va repuntando con las actas. Número de cantidad de actas mayor porque los biométricos a ellos sí le funcionaron. Pero en otros mesas electorales, no sé si usted votó. Partido Nacional no le Yo funcionaron. no voté por biométrico. Entonces realmente eso pasó, eso realmente es lo que pasó. Las urnas de la Escuela de Medicina, se lo pongo un ejemplo, llegaron al mismo tiempo. El silencio del Partido Libertad y Refundación, cuando son especialistas en crear caos, estaban sumamente pacíficos y cómodos. No les interesaba que llegaran las urnas. El reclamo lo hacíamos el resto que queríamos votar porque sabíamos que ellos no tienen afluencia. En ningún centro de votación se reportó tanta afluencia de Libertad y Refundación, sino que en el Partido Liberal y el Partido Nacional. Así es. Es una realidad. Entonces, quieren darle con el dedo al pueblo hondureño y decir que la candidata más votada es el que cuenta con el favoritismo del pueblo hondureño. Lo que cuenta es con el hartazgo, con el desencanto y la defección. Pero claro, si no levantan las encuestas, la hicieron levantar ahorita con las votaciones internas. Pero ella sola se sometió a un proceso porque no tenía competencia, tenía todo el Estado. Y parte de eso es que hay que investigar también por qué es la insistencia del biométrico en el conteo de las actas, a quien beneficiaban. Entonces creo que hay una suma de actores y de factores que el Ministerio Público tiene que dar y los concejales tienen que dar un reporte. Muy de acuerdo que hubo una competencia entre los concejales, pero yo creo que las decisiones no se miran unilaterales, las decisiones las toman por conjunto, por mayoría. Totalmente. Entonces, delegar responsabilidad sobre una persona me parece irresponsable. Ahora, hay que ver que las decisiones se toman colectivamente en el Pleno. Y si fue una persona que lo tomó unilateralmente, entonces que recaiga la responsabilidad. Mi pregunta es, ¿quién es el director del transporte del Consejo Nacional Electoral? Que él estaba encargado. ¿Por qué no sale a dar la cara? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo contrató? ¿A qué partido pertenece? Todo ese tipo de preguntas es la que se hace el pueblo hondureño. ¿Dónde estaban los custodios? ¿Dónde estaban los militares? ¿Por qué se dieron a un bus de ruta como nunca se acostumbraba, sino que camiones? Escuchamos el audio también, vuelvo y repito, y me enfrasco en el audio porque dice muy tranquilamente el dueño de los buses que firmó el contrato, dijo, pero no hay problema, pero le estamos dando más unidades. Sí, pero la ley es clara. Usted se somete a un proceso de licitación o contratación y se debe cumplir con las especificaciones técnicas que le otorga el contrato. El no hacerlo cae en incumplimiento y en responsabilidad civil y administrativa. Sí. Y si esto es un proceso electoral, esto es un delito electoral. Y hay que recalcar que tampoco
no sé si en otras elecciones habían contratado camiones o furgones, pero nosotros lo que habíamos visto eran las unidades militares. No sé qué pasó con las unidades militares, porque en ¿por qué realidad no las pusieron? Si la Fuerza Armada tiene mucho más presupuesto. Ojo, yo le voy a dar una observación. En años anteriores se ponen a disposición del Consejo Nacional Electoral todos los carros del Estado. Exactamente. Todos los carros del Estado, para que hagan el traslado en guardia y custodia con las Fuerzas Armadas. Aquí hay una vinculación directa del Estado, que quiso socavar la democracia, pero que el pueblo hondureño lo defendió con dientes, con uñas y persistió hasta la última hora. Aquí en este punto nos quedamos porque tenemos compromisos comerciales, porque yo coincido con la diputada María Antonieta y con la abogada Selma Estrada, y yo comparo a los hondureños que la misma decisión y la misma firmeza para votar del 2021 pasó en estas elecciones primarias del 2025. Se mantuvieron 12, 14, hasta 15, no, más no, porque llegaron a las 6:30, sí, como 13, 14 horas. La Junta Receptora de Votos, esta gente fue una labor titánica, porque esta gente estuvo 26, 28 horas. Exacto. Para que la gente pudiera votar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para que esto jamás vuelva a ocurrir? Porque yo lo voy a ser sincero. O sea, todo el mundo estaba centrado de que el biométrico iba a funcionar, no iba a funcionar y todo, y al final el biométrico quedó relegado ante este desastre, porque esto sí fue un desastre. Y aunque se molesten, fue un desastre lo del transporte. ¿Por qué? Un voto que se deje de contar, un voto que un ciudadano no vaya a emitir, es un delito electoral, por la responsabilidad de alguien, porque hubo urnas en que no llegaron las papeletas, y hay que decirlo. Y también hay otra denuncia que decía, y lo decía el transportista, estaban armando maletas a última hora, porque hay denuncias de que no se entregaron todas las papeletas electorales, y eso fue parte del problema. Pero eso lo analizaremos después de pausa. No nos cambie, que en breve regresamos. Estamos al pendiente de lo que va a ocurrir en el Ministerio Público, porque ellos tienen justamente la responsabilidad de investigar qué sucedió con el transporte de estas maletas electorales. Se contrataron camiones, furgones, pero llegaron buses rapiditos. O sea, urnas equivocadas, que llegaron a otros centros educativos, urnas que no llegaron, en unas no llegó el lector biométrico. Mucha gente no votó. Ayer escuchaba, creo que a Papi a la Orden, que decía que casi 500,000 de personas no habían podido ejercer el sufragio. Ahora estamos en manos del fiscal general, que haga una investigación profunda, porque lo que se quiere son saber quiénes fueron los responsables y tomar las medidas. Si se tiene que interpelar a los 3 concejales, que se haga. Porque también aquí, por acción o por omisión, porque hay una estructura, sí es cierto, y hay que reconocer también, en el Consejo Nacional Electoral están representados los 3 partidos. Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Cada uno de sus representantes. Diputada, ¿ustedes han recibido algún informe de la concejal Cosette López sobre esto o no? Nosotros estamos esperando que se termine el proceso de, por lo menos, de la recepción de las urnas, que se calme un poco el tema de poder asentarse bien después de todo lo ocurrido, y le hemos solicitado a ella, muy respetuosamente, se nos brinde un informe de todo lo que sucedió. Tenemos que escuchar la parte de ella, hemos visto algunas declaraciones, no obstante estamos esperando pues el informe oficial por parte de ella. Sí. ¿Usted cree que qué debería pasar dentro de las Fuerzas Armadas en caso de que ya se encuentren personas responsables
Ya escuchamos este audio, da mucho vicio, ya da nombres que imagino que van a ser citados por el Ministerio Público. Yo creo que como procedimiento, perdón, diputada Mejía, yo creo que como procedimiento esperamos que no se tome mucho tiempo. No hay mucho que perder en el sentido de tiempo de estar averiguando cuando todo está a la vista. Y con las 3 horas que han estado con el general Roosevelt, creo que ahí han podido sacar información. Con lo que sale en el video, en la conversación que se acabó, el audio que tuvo la funcionaria del CNE, a la cual la felicito porque vi que y la escuché muy puntual, haciendo ver de que el incumplimiento que fue del contrato de parte del transportista, y también hay que ver el tema de por qué los custodios, que son las personas que nomina cada partido, no estaban en esas urnas en el momento propicio, igualmente que los militares. Esperemos que el resultado sea favorable en el sentido de buscar a las personas realmente culpables y mandar un mensaje a la población que nunca nadie pueda volver a hacer ese delito, esos actos en contra de todos los votantes, pero además el fiscal tiene que tomar en cuenta todos esos videos que andan circulando donde aparecen personas en la mesa de libre, especialmente con tarjetas de identidad, no llenando las hojas, los documentos para votar de parte de ellos mismos. Entonces eso es un delito grave que no vamos a decir que nunca había ocurrido. Siempre ha ocurrido en los actos anteriores de votación donde se ha metido la mano. Pero aquí el ingrediente diferente ha sido la ciudadanía. Porque no. ha sido la ciudadanía la que ha denunciado. Y todo esto ha sido por la ciudadanía. ¿Qué espera usted del fiscal, diputada? Bueno, mire, antes de que quiero abordar un poco más la pregunta, ¿qué va a pasar con el general Roosevelt, el jefe del Estado Mayor Conjunto? Nosotros como bancada del Partido Nacional quisimos interpelarlo ante el Pleno Legislativo, recuerda, por sus posturas militantes de un partido y no como el comportamiento de un jefe de Estado Mayor Conjunto. Eso lo veníamos solicitando para ponerle un alto al activismo político del uniformado. No obstante, no descartamos nosotros interpelarlo ante el Pleno Legislativo una vez retornando las funciones. ¿Por qué? Porque esto es delicado. Y las declaraciones de él aún más delicadas, porque dice, esto es un aprendizaje, no estamos hablando de novatos. La institución no es la primera vez que guarda y custodia y traslada el material electoral. No estamos haciendo prueba y error. Una interna no es para jugar una prueba y error, es la democracia la que está en peligro y él es el encargado de salvaguardarla. Y en este sentido, las posturas de él son un eminente testimonio de que él no va a salvaguardar ni va a conservar la alternancia en el poder, porque no podemos verlo con mucha naturalidad lo que pasó el día domingo. Entonces, nosotros sí consideramos que vamos a interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto. Yo esperaría, y aquí es donde el pueblo hondureño tiene que analizar bien entonces el dato de lo que va a pasar en las generales. ¿Qué diputados que no salieron en esta contienda electoral se van a prestar a los brazos de Libertad y Refundación para no acompañar dicha moción, para interpelar al jefe de Estado Mayor Conjunto y que nos diga al pueblo hondureño, porque al final nosotros representamos la voz del pueblo hondureño, por qué esa deficiencia y esa ignorancia al proceso electoral? Sí, es interesante eso porque usted como diputada Mejía, usted conoce toda la trama interna en el Congreso Nacional. Y sí creo que, aunque en algún momento no se llegue a tener los votos de la mayoría del lado de Libre, pero sí hay que presentar esa moción y ojalá usted la haga en nombre de toda la ciudadanía y hay que cabildear con el resto
de diputados y en todo caso también denunciarlo. Yo creo que ya ha llegado el momento de salvar a Honduras y lo que estamos, yo digo, gracias a Dios pasó lo que pasó hace 2 días y no en las elecciones generales. Sí. Porque hay que ver el lado positivo también. ¿Qué queda? Con el desastre que se ha suscitado, los 3 concejales tendrán que tener un trabajo de alimentación de toda la información pero también y aquí llegar también, a conclusiones sí, también. Sí. Pero aquí también usted mencionaba algo, y no sé si usted también, diputada, coincide, el hecho también de los que los presidentes de los institutos, de los partidos políticos también tienen estén encima. Óigame, se llamaron al silencio. Nosotros no vimos ningún miembro de ningún Consejo Central Ejecutivo, del Comité Central, que eran los partidos que estaban... No lo vimos ahí. O sea, mire, porque lo que hacen es por redes. Y yo le voy a ser sincera. No es lo mismo que vaya el presidente del Comité Central, el presidente central ejecutivo, al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué está pasando? Ahí es diferente. Pero mire, pasó 1 hora, pasó 2 horas. Es que como eran horas. elecciones internas, se supone que solo se da el presupuesto, se da el apoyo, pero quien debe liderar el acto son los partidos políticos. Y tal vez ese es otro asunto que tiene que analizarse a nivel de cada partido, cuál es el actuar de ellos en este momento. Para la otra ya es de carácter más general, ¿verdad? Sí. Ya hay más responsabilidad. Yo sí quiero hacer una salvaguarda ahí en cuanto al presidente del Comité Central. Nosotros tenemos estatutos y tenemos lineamientos y reglas claras qué papel se desempeña en cada momento. En el caso del Partido Nacional, en elecciones internas, se hace una comisión multidisciplinaria de todos los movimientos que van a someterse en el proceso. Ahí el presidente del comité no interfiere porque es una comisión política incorporada por todos los movimientos, que son ellos los que están haciendo todas las gestiones y toda la vinculación directa con el Consejo Nacional Electoral. Con ellos nosotros hemos estado en comunicación porque como movimiento teníamos representación y dicho sea de paso, como movimiento estuvimos saliendo todo el día domingo a denunciar todos estos actos irregulares y manteniendo informada a la población de qué tenía que hacer o por lo menos tenía que aguantarse, esperar, porque al final la consigna de libertad y refundación era ahuyentar al elector, que no saliera a votar, que no le importara este proceso democrático o estas fiestas cívicas porque ellos estaban ya listos y preparados y servidos. Ellos no hicieron mayor incidencia más que aguantar y ahuyentar a nuestro electorado y no le funcionó. A Dios gracias, el pueblo hondureño ya despertó, no es chabacán, no es penco, es más informado, más interesado en los procesos democráticos y sobre todo tiene los ojos puestos en la clase política que no va a volver a cometer los errores del pasado y va a ser más consciente el momento de la votación. Sí. Y yo creo que es digno de alabar, y yo lo mencionaba, y no sé si ustedes coinciden. Mire, la postura del votante en estas primarias fue igual de contundente como el 2021. Eso significa que tenemos un electorado diferente, un electorado pensante, un electorado que está dispuesto a sacrificarse para mantener la democracia en este país. Yo miré mucha juventud de todos los partidos. Bueno, hablo del Partido Nacional y del Partido Liberal. Y esa juventud se miraba entusiasmada y llegaron e hicieron cola por horas hasta lograr votar. Y claro, la juventud en sus procesos más bien avergonzado. Yo le decía a alguien, qué pena para ustedes que ustedes estén contemplando un proceso nefasto, como un mal ejemplo para ustedes, pero decía, no se preocupe, doñita, nosotros aquí vamos a estar porque estamos claros qué es lo que queremos, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, que al final estábamos como unidos ahí en los grupos, ¿verdad?, en contra de la situación de anarquía a la cual se nos sometió, con la idea de demostrar que el volumen de votos era mayoritario del lado de Libre contra la oposición. Y totalmente ahí en Libre no había otra competencia. Siento que también el abogado Russell Tomé salió a reclamarle al CNA por toda la violación, también que él como candidato de ese partido sufrió.
Así que ese también es un buen ejemplo de que a él se le debe de llamar porque él conoce las interioridades. No, y mire, por ejemplo, el caso de Racel Tomé, que ya estaban dando la declaración y Racel estaba votando, porque él en la urna de él. ¿Usted coincide con esta postura del votante, diputada? Sí, totalmente. Fue yo creo que ellos son los verdaderos héroes de la patria. Con ellos, como vamos a construir con ese ciudadano comprometido con Honduras, que aguantó, que resistió, que no importó el calor, el día, toda la jornada, esperó y no se movió del centro de votación hasta que llegara la maleta electoral. Y eso es digno de alabar, eso es digno de admirar. Ese es el gran compromiso que tenemos todos los ciudadanos con la democracia, porque queremos seguir en libertades, no queremos estar en dictadura. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros hemos contemplado varios escenarios, y le pongo otro escenario que también no hemos visto alejadamente. Rixi, Ramona Moncada, que es la candidata oficial del partido en el poder y ahora electa internamente por ellos mismos, tendrá que dejar su investidura de secretaria de seguridad en el mes de mayo, porque así lo indica la ley. Sí. ¿Quién va a tomar el cargo de Rixi? Es una pregunta que voy a dejar en el aire. ¿Quién va a tomar el cargo de Rixi? Nada más y nada menos que el señor Roosevelt. Podría ser una opción. Por eso es que hemos visto articuladamente todo el proceso, hasta dónde es capaz el activista mayor. ¿Será que estaba... ¿Usted cree que Roosevelt va a ser el nuevo jefe, el nuevo ministro de Defensa, diputada? No lo descarto. Sí, entonces, póngase en su defecto, ¿quién va a ser entonces nuevamente el jefe del Estado Mayor Conjunto? ¿A quién le corresponde nombrar? A la Presidenta de la República. ¿Y quién están en los listados? Nada más y nada menos que el cuñado del que miramos en el video. Se lo pongo en palestra porque todo esto no debe verlo como un acto aislado y no tampoco debe quitarse de la mesa. Tiene que investigarse todo porque ellos van un paso adelante, porque recuerde que ellos anduvieron en Venezuela. El jefe del Estado Mayor Conjunto fue a Venezuela, después de las elecciones en Venezuela y antes de las nuestras. Aquí viene a implementar lo que fue a ver allá. Sí. Porque no nos puede salir el jefe del Estado Mayor Conjunto con que esto es un proceso de aprendizaje. No, y que para las generales hay que mejor reforzarlo, como que estuviéramos hablando con un novato, si él tiene carrera ya, y él ha estado en miles de procesos. Yo creo que hay que llamarlo a la reflexión y llamarlo a exhortarlo, porque es una institución muy noble en la que el pueblo hondureño todavía tenía un poco de credibilidad. Ahora con este asunto creo que también todo el ejército en su conjunto debe hacerse una reflexión, porque a ellos nunca les falla educación, les falla salud, en los presupuestos les falla la infraestructura, pero a las Fuerzas Armadas jamás les falla el presupuesto. Entonces no pueden quejarse que el Estado les ha fallado. Ahora, le están fallando al pueblo. La institución castrense le está fallando al pueblo hondureño, y eso sí es muy delicado. Sí. Tenemos ya varios mensajes aquí justamente que nos han enviado nuestros televidentes. Vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Dice, en un gobierno serio y honesto, responsable al jefe de las Fuerzas Armadas ya le debieron de haber separado de su cargo. Si no lo hacen, dejarán bien claro que fue la orden de armar ese sabotaje electoral vino desde la Casa de Gobierno. Esto nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Vamos con el siguiente. La lógica de María Antonieta es la siguiente. Es culpa del jefe de las Fuerzas Armadas, pero no tiene culpa la Cosette López. Absurdo, dice este otro televidente. Lo voy a leer todo para salir. Dice, una nacionalista hablando de democracia. Dios mío, qué irónico, dice este otro televidente. Dice, ¿por qué quieren desviar la verdad? El Partido Nacional y Liberal quisieron boicotear las primarias. ¿En qué cabeza cabe que van a hacer lo que hicieron a vista de la gente? Lo hicieron para que la gente lo viera, y las personas en las mesas son infiltrados de los dos partidos y las Fuerzas Armadas. ¿Dónde estuvieron cuando el Partido Nacional se robaron 2 elecciones descaradamente? No quisieron tapar el sol con un dedo. No sepan, no se hagan los locos, me imagino que quiso decir en este mensaje. Dice, todo esto fue planeado por el Partido Nacional y Liberal para dejar en mal al Partido Libre, pero aún así no lograron que sus candidatas fueran los más votados. Dice este otro mensaje. Buen día, la oposición y la empresa privada sí que deben estar desesperados para llegar a atreverse a hacer esto y tratar de boicotear las primarias.
El pueblo votó y los números hablan. Buen día, Luis Guzmán. Estos son parte de los mensajes. Dice otro, que renuncien esos consejeros. ¿Comentarios? Cualquier comentario que haga bienvenido, es un derecho que tiene. Un saludo a cada uno de ellos como ciudadanos hondureños también, y de buscar lo mejor. Lo que se está haciendo es comentar y ver cómo se rectifican los errores que se han cometido, y si la culpa, si algo sirve para echar la culpa, ¿de qué? Si lo más importante es que con lo que ha pasado es rectificar, los concejales deben de rectificar todos los errores de transporte, las Fuerzas Armadas deben estar unidas en el momento propicio y debe haber un trabajo de equipo para poder resolver y poder presentarle mejores opciones de paz, tranquilidad y la no violación a los derechos que tenemos cada uno de los hondureños. Y sí, en último lugar, que el Ministerio Público proceda contra las personas que cometieron estos actos dañinos y violatorios a cada una de las personas. Sí. Diputada, ya casi estamos cerrando el programa. Sí, lamento no haber estado en presencia, Emma y abogada Selma. Estoy aquí en el tráfico todavía, a punto de llegar casi. Pero quiero decirle a los televidentes que respeto la opinión de ellos. Nosotros para poder siempre crecer políticamente escuchamos también el disenso del resto del pueblo hondureño que no comulga con los nuestros. Sin embargo, no he dicho que la responsabilidad única la lleve el jefe del Estado Mayor conjunto. Yo he dicho que es un conjunto de muchos factores y muchos responsables que el pueblo hondureño tiene derecho a saber quiénes son. O sea, yo no estoy desligando de la responsabilidad a nadie, pero sí creo que podemos escuchar por parte del Ministerio Público y por mismas autoridades del Consejo Nacional Electoral asumir su responsabilidad, ya sea civil, administrativa o penal, según corresponde y según lo que el Ministerio Público lo estime conveniente de acuerdo a sus investigaciones. Por el otro lado, yo siempre lo he dicho, los nacionalistas no todos hemos cometido actos ilícitos al margen de la ley, así que así como el Partido Libre hay buenos nacionalistas, porque la mayoría de buenos hondureños, buenos ciudadanos, buenos militantes, también hay malos hijos del Partido Libre que le han hecho mucho daño al país. Entonces creo que no podemos generalizar y todos tenemos derecho de hablar de democracia, porque en eso nos constituimos como sociedad, respetando las libertades del pueblo. Sí. Y es importante decirle, agradecerle al pueblo hondureño por ese arduo espera, porque no se dejó quebrantar, porque son los verdaderos hijos de la patria, porque ni la manipulación pudo doblegar su fuerza y su espíritu para poder ejercer ese voto, ese derecho que tenemos como ciudadanos. A la base de mi partido quiero aprovechar también a la estructura, a cada uno que hizo posible y que no abandonó la urna y que esperó y aguardó a cada uno de las maletas que llegara para poder ayudarle al ciudadano también a cumplir ese derecho, y respetó y aguardó y mantuvo la esperanza de poder velar por los intereses del pueblo hondureño. Sí. Pero esto aún no termina, Emma. El 30 de noviembre salimos con más fuerza a luchar por la democracia y por nuestras libertades, porque nos quieren imponer un plan Venezuela, donde los militares traicionan al pueblo y apuñalan la democracia. Pero no nos vamos a callar, vamos a seguir en defensa. Tienen al Partido Nacional para poder seguir defendiendo y levantando nuestra voz y poniendo las denuncias correspondientes. Le agradezco mucho por la invitación. No, gracias a usted. Y cierro con un mensaje que nos llega. Dice, soy de Intibucá. Gracias a Dios no hubieron incidentes que lamentar. Y yo creo que también esto es bien importante. No hubo violencia, no se registraron hechos violentos, y eso también indica que el pueblo quiere vivir en paz y en democracia. Yo creo que el reto de todos, no solamente de los partidos políticos, de los ciudadanos, en estas elecciones generales, es que estos hechos no se repitan. Estas triquiñuelas no se repitan. Muchísimas gracias, abogada. Gracias, muy amable. Muchísimas Saludos, gracias. Diputada Mejía, felicitaciones. Y representando a las mujeres, aquí no importa el partido, adelante, ¿verdad? Por la democracia. Gracias, Emma. Gracias, saludos. Gracias a ustedes dos. Buen día. Sí, buen día. Y a ustedes les invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está mi Andrómeda con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.